Partir. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, porque la verdad este tipo de iniciativas son muy relevantes, ya que hemos visto que en distintas casas de estudio siempre la traumatología y la ortopedia es un segmento muy pequeño de todo lo que tiene el quehacer académico, ¿cierto?, en la formación de la carrera de medicina. Y pasa que después cuando uno se enfrenta a la realidad, la patología musculoesquelética es de lo más frecuente que nos toca ver. De hecho, si uno, el trabajo más común que le toque a alguno, que es trabajar en un servicio de urgencia o a veces trabajar en la atención primaria, a veces la patología musculoesquelética puede ser dentro del 30, incluso a veces más del porcentaje de pacientes que consultan. Y a pesar que la patología de hombro es bien específica, el síndrome de hombro doloroso es, dentro de las patologías de la extremidad superior, una de las causas más frecuentes de consulta. Así que nuevamente agradezco, muy importante, y vamos a partir haciendo, a ver, ahí está. Hace un breve repaso, ¿cierto?, de lo que es la anatomía funcional del hombro, ya que tengo que recordar que el hombro tiene cuatro articulaciones. Uno dice, no, la articulación del hombro, bueno, son cuatro. Y uno debe siempre partir del examen físico considerando estas cuatro articulaciones: esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, que son articulaciones que tienen poca movilidad y por lo tanto se ven menos afectadas, pero igual a veces puede ser causa de dolor. La articulación que tiene mayor movimiento, que es la articulación glenohumeral. Y finalmente la articulación escapulotorácica, que se da entre la escápula, ¿cierto?, y el tórax. Y también vemos alguna patología asociada que vamos a ver más adelante. Esta es una articulación que intrínsecamente es inestable. Tienen que considerar que la superficie del húmero en relación a la hilera es de 4:1. O sea, es como hago articular una esfera con una superficie que es totalmente plana. Es un poco difícil, ¿cierto?, de lograr. Y por lo tanto hay algunos estabilizadores que son estáticos y algunos dinámicos, principalmente el manguito rotador. Dentro de los estabilizadores estáticos tenemos algunos ligamentos. Está el labrum glenoideo, que es una especie, ¿cierto?, de menisco que rodea la articulación glenohumeral y de alguna forma le da más profundidad, le da un poco más de concavidad, y también se supone que se genera como un efecto como de presión negativa. Entonces, cuando el hombro tiende a trasladarse hacia anterior, hacia posterior, esto genera un efecto de presión, así como de succión, y de alguna forma ayudaría a la estabilización estática, ya que, como les dije previamente, la congruencia articular es relativamente escasa en esta articulación. A grandes rasgos, los problemas de los estabilizadores estáticos se van hacia una inestabilidad de hombro, y lo vemos muy frecuente en pacientes jóvenes, y ya es así a veces una consulta mucho más frecuente del médico especialista. Pero dentro de los estabilizadores dinámicos, el principal es el manguito rotador. También se habla que la cabeza lateral del bíceps cumple algún rol de estabilización dinámica, principalmente en la depresión de la cabeza humeral, y el intervalo rotador, que también disminuye un poco la rotación externa. Pero dentro de esto, lo más importante es el manguito rotador, y siempre explíquenle a sus pacientes, porque los pacientes piensan que el manguito rotador es como un apéndice o una especie de estructura que está en el hombro y duele. Y en el fondo hay que hacer educación y explicar que son cuatro tendones que en el fondo están encargados de la estabilización, pero también están encargados del movimiento, principalmente la elevación del hombro. El resto de los músculos que están relacionados con el movimiento del hombro son casi 16 músculos que son periescapulares, pero obviamente que estos cuatro, por estar muy cerca del centro de rotación del húmero, son los que son más importantes y tienen mayor impacto en términos de movimiento. ¿Cuáles son los rangos normales de movimiento? Bueno, en general a veces nos cuesta explicarnos porque uno habla de flexión, elevación, abducción y piensa que todo es un poco lo mismo, pero en términos generales, cuando uno le dice al paciente levanta tus brazos, lo que uno hace es hacer un movimiento de elevación
que más o menos está en el plano de la escápula. La escápula en relación al tórax tiene unos 30, 45 grados, no es completamente plana, y o sea, las extremidades superiores tienden a elevarse dentro de ese rango de movimiento y se genera lo que se llama el plano escapular. Si uno es estricto con el paciente y uno le pide que en el eje anterior, eso se llama flexión, y si uno le pide que eleve en el eje, ¿cierto? El fondo coronal del paciente, eso se llama abducción, que es como más o menos uno le puede pedir al paciente que haga un aplauso sobre la cabeza, y eso en el fondo una abducción, y que hay que diferenciar de lo que es la abducción, que es juntar los brazos, ¿cierto? La rotación externa es un movimiento muy importante y siempre hay que evaluarlo tanto en forma pasiva como activa, porque es uno de los principales movimientos que se afecta cuando tenemos un hombro congelado o técnicamente una capsulitis adhesiva. Esta se puede evaluar tanto en abducción, o sea, con el hombro pegado al cuerpo, que sería la imagen, la primera imagen, ¿cierto? Superior izquierda, donde uno le pide al paciente que abra el brazo, ¿cierto? Similar a una puerta, eso es una rotación externa en aducción, o posición 1, y también se puede hacer en abducción, que es con el brazo en 90 grados de abducción, y hacemos la rotación externa, y esa es la posición 2. ¿Por qué es importante? En posición 1 a veces reclutamos mucho más fibras del infraespinoso, y cuando estamos en abducción reclutamos más fibras del redondo menor. Eso nos permite diferenciar en el examen físico, incluso hay algunas pruebas especiales más enfocadas al infraespinoso, otras más enfocadas al redondo menor, que en distintas posiciones activan más o menos un músculo. La rotación interna, en el fondo, es llevar el brazo hacia atrás. eh, Habitualmente hacemos una evaluación que es clínica y dependiendo de dónde va llegando el dedo pulgar, decimos si llega a T7, plano interescapular, vértebra C7, o si está muy limitado puede ser que llegue al sacro o a la ilíaca. Ahí uno lo puede ir describiendo. Si uno quisiera hacer una evaluación, por ejemplo, más cuantitativa, no sé si un estudio científico, o uno quiere ir siguiendo a un paciente en forma muy estricta respecto a la rotación interna, uno puede poner al paciente en una camilla, eso estabiliza la escápula, y cuando el brazo está mirando hacia arriba, eso es cero, y todo lo que implique acercar el brazo hacia el tórax, eso es rotación interna, y lo que implique llevar el brazo hacia la cabeza, eso es rotación externa. ¿Por qué es tan importante hablar de la articulación escapulotorácica? Cuando yo le pido al paciente que haga elevación y el paciente es capaz de llegar con la mano en altura casi 170, 180 grados de elevación, tenemos que saber que la mitad de ese movimiento depende de la articulación glenohumeral, pero la otra mitad del movimiento depende de la escápula torácica. Y eso tiene implicancias importantes porque a veces los pacientes pueden tener un desgarro de manguito rotador, sin embargo, logran movilidad activa bastante cercana a lo normal, y es porque en el fondo están compensando con la musculatura que es periescapular. Aparte, hay pacientes que tienen hombro congelado, capsulitis adhesiva, que si uno no los examina y solamente le pide que haga ciertos movimientos, puede que no tengan alteraciones porque en el fondo están compensando y la escápula se mueve en el tórax y dice, ah, ok, tiene rotación externa completa, pero uno va a examinar, fija la escápula con una mano y con la otra hace el movimiento y se da cuenta que sí hay una limitación, principalmente el movimiento que es pasivo. Y aparte, la escápula es la única conexión que tiene la extremidad superior con toda la cadena cinética del movimiento, que, por ejemplo, imagínense un beisbolista o un tenista cuando va a hacer un saque, el movimiento parte desde los pies, sube por las extremidades inferiores, se transmite por el tronco y la forma en que conecta, ¿cierto?, con la extremidad superior es a través de la escápula, la cual pivotea en la clavícula, pero la verdad es que tiene una conexión que es netamente muscular, por lo que cualquier alteración, si el manguito rotador, por ejemplo, está con dolor, eso inhibe musculatura, produce contracturador, la escápula cambia de posición. Y al cambiar de posición la escápula, eso puede afectar también en forma recíproca al manguito rotador y otras estructuras. Ustedes tienen que imaginar que la escápula
es una especie, es como que fuera una foca que está todo el rato tratando, ¿cierto?, de estabilizar en conjunto con el manguito rotador la, 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 la cabeza del húmero proximal. Entonces, es una estructura muy importante y muy susceptible a patología. Cuando nosotros vemos que la escápula, por A, B, C motivo, está afectada y su movimiento está alterado, que en general uno puede comparar un lado con otro, uno ve una simetría, uno habla de lo que se llama una disquinesia escapular. Hay algunos términos un poco más complejos actualmente, pero yo creo que con esto, si uno tiene el concepto y el principio, eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, disquinesia escapular, hablamos de un movimiento normal o asimétrico, entre comillas, porque igual hay pacientes que a veces tienen compromiso en ambos lados. Por ejemplo, a veces pacientes que tienen, hay algunos distrofias musculares, específicamente la distrofia escápulo-fasciohumeral, que tienen muchas veces disquinesia en ambas escápulas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en el 95% de los pacientes es, al comparar un lado con otro, hay un movimiento normal. Algunos son escapulaladas, que es cuando tenemos un componente que es neurológico, y muchas veces, más del 90% son secundaria a patología del manguito rotador. Y más que una enfermedad, es una condición acompañante en que la escápula pierde su coordinación habitual. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el primer video, ¿cierto? A la izquierda, podemos ver que al elevar, el paciente tiene una buena movilidad, pero al descender, la escápula izquierda se separa y se produce un movimiento de protracción. La escápula tiende a caer hacia adelante. ¿Y eso qué genera? Disminución del espacio subacromial, pinzamiento del manguito rotador, dolor. El dolor produce inhibición muscular, alteración y más disquinesia. Entonces, eso es muy importante que quede registrado y los kinesiólogos le dan mucho, mucho énfasis al momento de realizar las terapias kinésicas. Aquí vemos otro ejemplo. Muchas veces se ve al descender más que al subir. En este caso, en la escápula derecha, se ve como todo el borde medial de la escápula se marca en comparación del lado izquierdo al descender. Se tiende a separar la escápula y eso es una alteración que netamente dinámica, hay que verla y en esta se ve en el lado izquierdo principalmente el ángulo inferomedial. Por lo tanto, los pacientes hay que sacarle la ropa y hay que examinarlo por posterior. Es muy importante ver cómo se mueve la escápula. A veces esto puede ser incluso la causa del dolor. Cuando hablamos de síndrome hombro doloroso, obviamente hay varias causas. Vamos a hablar de patología que es no traumática, porque si nos metemos en el tema traumático ya nos escapamos y tenemos que empezar a hablar de fractura de clavícula, de difusión, luxación, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un paciente que consulta principalmente o al SAPU, que no debiese consultar, o ¿cierto? Al CESFAM o a tu consulta, donde sea. Entonces, síndrome de hombro doloroso. Podemos tener dos grandes causas. Una, síndrome, se habla de un pinzamiento subacromial, que es como el nombre más clásico que ustedes lo van a encontrar, que es mecánico, pero la gran mayoría de las veces es una mezcla de etiología y donde la tendinopatía del manguito rotador, que está como acumulación de inflamación en que hay daño y reparación, que llevada en el tiempo en un pequeño desbalance, puede ser gente, por ejemplo, que trabaja mucho en el computador o en el celular, que eso hace que haya una disminución del espacio subacromial, se empieza a producir tendinopatía, se va acumulando, 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 y a veces por muchos años sin que los pacientes tengan síntomas, hasta que empiezan con molestia y cuesta mucho poder quitar el dolor. Por lo mismo no responden muy bien a veces a los antiinflamatorios, ya que no es un componente netamente agudo y hay que tratarlo en forma multimodal. Podemos tener un dolor más agudo, bursitis o tendinitis. Yo siempre doy el ejemplo y digo, mira, si este dolor es como si usted hubiera hecho una mudanza y después de la mudanza quedó con mucho dolor del hombro, claro, eso puede ser algo más agudo y responde a antiinflamatorio. Pero si usted está 1 o 2 meses con dolor, esto ya es más crónico y lo más frecuente son las tendinopatías, que imagenológicamente le llamamos tendinosis, y que llevadas a largo plazo
si ustedes quieren verlo así, son pequeños como micro roturas de los tendones del manguito rotador que se van juntando en el tiempo y eso lleva a una rotura parcial que puede ir avanzando a una rotura de espesor completo y finalmente a una rotura de ancho total, que es como cuando los pacientes dicen, se me cortó el tendón. Claro, hay una desconexión completa. También puede haber patología del bíceps, lo más frecuente tendinitis y los síndromes inflamatorios que lejos, los más importantes son la capsulitis adhesiva y la tendinitis cálcica, que le va a tocar verla, y más raro, pero no menos importante, la artropatía por cristales, séptica y asociada a patología reumatológica. Vamos a hablar mucho de síndrome de pinzamiento subacromial, que en el fondo es la patología del manguito rotador. Es lejos un motivo de consulta más frecuente en toda la patología del hombro. Yo hoy día tuve consultas de 8,5 y creo que casi todos los pacientes que vi eran síndrome de hombro doloroso, o sea, es lo más frecuente. La edad típica es entre los 40 y los 60, pero la verdad es que por el uso de celular, el uso de computador, esto se ha ido adelantando un poco en el tiempo y también vemos pacientes que por mayor actividad, ¿cierto? Sobre los 60 años también tienen importantes a veces motivos de consulta a nivel del hombro. La gente quiere mucho hacer actividad física, empieza a tener, como hay más exigencia, empieza a tener alguna molestia en el hombro. Es importante, ¿cierto? Como generador de discapacidad, también los pacientes tienen mucho compromiso del sueño. Eso lleva irritabilidad, puede aumentar la tasa de incidencia de síndrome ansioso, síndrome depresivo, entonces hay que tener cuidado. Y se da mucho en relación con patología de fibromialgia y otras patologías de esa índole. Entonces, generalmente son pacientes bastante complejos. Uno pensaría como, yo pensaba, bueno, en traumatología es como todo, como, oh, venga, aquí se hace esto, está fácil. Y la verdad que cada vez es más complejo manejar a estos pacientes. Usamos mucha evaluación multidisciplinaria, a veces con la unidad del dolor, cuando vemos que los cuadros no son de fácil manejo. La gran mayoría incluye el manguito rotador y el bíceps en conjunto. O sea, no es que algunos pacientes tienen patología del bíceps o algunos tienen patología del manguito rotador, porque si bien en esta imagen, el bíceps nace en la articulación a nivel del tubérculo, ¿cierto? Supraglenoideo en el labrum, y eso avanza por la correa bicipital y entre el subescapular y el supraespinoso estabiliza. Entonces, toda esta zona es una de las principales zonas de causa de dolor. Entonces, puede tener patología del supraespinoso. La edad, el uso de tabaquismo. Hay familias que tienen todas patologías del manguito rotador. Dentro de los factores extrínsecos más demostrados es cuando tenemos este acrónimo que es tipo 3. A veces la escápula, por más que dinámicamente aumenta el espacio, le cuesta mucho. Se puede producir a veces calcificación de un ligamento que va de esta zona del acrónimo hacia la coracoide. Y también los tendones van perdiendo cierta calidad a medida que van pasando los años. A veces pasa que uno, oye, me duele el hombro, tengo epicondilitis, también estoy con problemas en el Aquiles. O sea, en el fondo la patología tendínea a veces de toda la economía. El factor de riesgo más importante es la edad, y ahí hablamos, vemos que esto es como algo más degenerativo. Y es súper importante saber que hay pacientes que tienen rotura del manguito rotador. De hecho, el 25% de la rotura es en pacientes asintomáticos sobre los 50 años. Y a medida que va pasando el tiempo, el porcentaje de rotura va aumentando y muchos pacientes nunca desarrollan síntomas. ¿Por qué? Porque logran ir de alguna forma adaptando, ya que son 4 tendones y 16 tendones en forma completa que actúan alrededor del hombro. Entonces uno puede ir de alguna forma compensando y además la escápula puede ir, ¿cierto?, aumentando este espacio y el paciente nunca tiene problema.
¿Por qué a veces el manguito rotador puede doler o una rotura puede ser tan molesta? Cuando se produce una disociación, ¿cierto?, entre la velocidad que yo puedo ir balanceando esta patología y la medida que la patología va avanzando. También sabemos que si uno va controlando a estos pacientes del tiempo, muchas de las roturas que son asintomáticas, cuando van creciendo en el tiempo a una velocidad de 1 o 2 milímetros por año, en algún momento se pueden volver sintomáticas. Entonces uno va controlando a estos pacientes en el tiempo, ya que si el paciente, la rotura en un momento es grande, pero todavía no es completa y tiene algunos síntomas, pero no tiene mucho dolor, pudiese ser beneficioso intervenirla antes que la rotura sea completa y después, con el tiempo, se produzca mucha atrofia de la musculatura y ya la rotura del manguito rotador sea irreparable. Por lo tanto, en la historia natural uno tiene que ser súper claro con los pacientes que en el fondo estas roturas siempre tienden a crecer. En algunas personas crecen más rápido, en otros pacientes crecen más lento. Si a ti te duele, sabemos que la tasa de crecimiento es más rápida. Si tu rotura es más grande, sabemos que la tasa de crecimiento es más rápida. O sea, en el fondo, las cargas se tienen que distribuir en menos tendón. Sabemos que si no te duele mucho, puede que la rotura no progrese tan rápido y nunca llegue a ser una rotura, ¿cierto?, de gravedad. Pero hay que ser muy claro con los pacientes que las roturas no van a cicatrizar porque muchos interpretan que esto es un desgarro a nivel muscular, como cuando estás jugando la pelota, tiene un desgarro el cuádriceps, 2 o 3 semanas uno para de jugar y se recupera. No es así. Tiene que ser claro que se produce una avulsión, o sea, el tendón se desconecta y el músculo tracciona y se retrae. Entonces, ni la medicamento ni la kinesiología van a buscar cicatrizar, ya que muchos pacientes le dicen, oye, mira, hagamos 10 sesiones de kine, perfecto. Doctor, ¿y me hago una eco para ver si cicatrizó? No, no va a cicatrizar, el desgarro va a estar ahí, pero podemos balancearlo y que no te duela. Eso es lo importante. ¿Qué cosas son muy malas? O sea, bueno, ya la edad, como lo hemos comentado, pero hay algunos trabajos que son de alta carga, ¿cierto? Principalmente de elevación sobre el nivel de cabeza en forma mantenida, sin pausa, sin elongación, que es muy complicado. Y el otro, el tabaquismo, ya muy complejo. También uso de corticoides, pacientes con artritis reumatoide también pueden ver mayor tasa de aceleración, ¿cierto? De la rotura. Al examen físico, importante de todo lo que hemos hablado, ver la escápula y la postura del paciente, porque la postura determina un poco en el espacio, ¿cierto?, la disposición de la escápula, palpar la musculatura periescapular, porque muchas veces el dolor va irradiado hacia el cuello y parece que se me duele el cuello, pero en realidad lo que uno palpa es del, el vientre del supraespinoso. Sin embargo, hay algunas patologías que son estos cuadros, se llaman síndrome miofaciales, donde hay contracturas del trapecio, contracturas del dorsal ancho, a veces contracturas del deltoide, que pueden explicar dolores de hombro que no necesariamente vienen del manguito rotador. Clave del examen físico, evaluar los rangos de movimiento y siempre partir por pasivo, estabilizando la escápula y viendo la rotación externa para poder descartar que un cuadro de una patología de manguito esté evolucionando, ¿cierto?, una capsulitis adhesiva o hombro congelado. Existen varios test específicos, solo les voy a mostrar algunos, pero está el test de Job, en que uno coloca al paciente en el plano escapular con los pulgares hacia abajo, evaluando el supraespinoso. El test de Neal y Hawkins, que buscan de alguna forma reproducir el pinzamiento y si generan dolor al paciente, son positivos, no quiere decir que eh, tenga pinzamiento subacromial, sino que yo genero el pinzamiento y puede decir, yo tengo tendinopatía, me va a doler, si tengo bursitis, me va a doler, si tengo tendinitis, me va a doler. Lo que en el fondo yo busco es hacer el pinzamiento. El bear hug, ¿cierto? Que yo pongo mi mano sobre el hombro contralateral y le pido al paciente que, ¿cierto?, aguante. Yo trato de subir o separar la mano del tórax. Si el paciente refiere dolor o debilidad, eso habla de que hay patología en el tercio superior del tendón del subescapular. Y esto es súper importante. ¿Qué es pseudoparálisis? Hay pacientes que le digo, levanta el brazo y el paciente no es capaz de levantar. Y esto se da cuando tenemos una rotura masiva de manguito rotador. O sea, ¿qué quiere decir eso? 2 o más tendones comprometidos. Y muchas veces esto habla de que es una patología más crónica, una atrofia muscular, y que muchas veces
ya no tiene un resorte quirúrgico de tratar de reparar el tendón, sino que muchas veces, sino hacer una prótesis de hombro. Aquí le voy a mostrar algunos ejemplos. Lo importante es que ustedes identifiquen, en el fondo aquí este paciente no tiene la capacidad de levantar el brazo, no puede levantarlo, pero en forma pasiva, yo le digo, a ver, ayúdate, ningún problema. O sea, para ser constitutivo de pseudoparálisis, la paciente o el paciente tiene que tener movilidad pasiva conservada. Es una pérdida, ¿cierto?, de la movilidad activa. Y si yo la ayudo y levanto el brazo y lo suelto, eso, el brazo caería, bueno, lo hacemos de forma controlada y se nos produce por tanto la paciente. Aquí hay otro ejemplo, una paciente que tenía el brazo completamente normal, tuvo una caída con un golpe directo y tiene una rotura del subescapular, del supraespinoso y de parcial del infraespinoso en forma masiva, aguda, por lo tanto perdió. ¿Por qué puede rotar externo todavía? Porque todavía tiene fibras del redondo menor indemne y parcial del infraespinoso, pero no logra separar y pasar los 90 grados de elevación. Otros test específicos, rotación externa e interna, ¿cierto? Para evaluar infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Y si queremos ver si el redondo menor está eh, participando de una rotura masiva, llevamos el brazo en abducción, como se ve en esta imagen, y en abducción, si yo lo llevo a rotación externa y lo suelto y el brazo cae, eso habla de que hay patología del redondo menor. Si yo llevo al paciente a la rotación externa en posición 1, o sea, en aducción, suelto y el brazo cae, eso me habla más de infraespinoso. Pero generalmente, infraespinoso y redondo menor funcionan como un complejo. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene un compromiso masivo, ¿cierto?, de el manguito infraespinoso y redondo menor, que no logra solamente bloqueando el codo, lo logra, pero si uno no logra controlar la rotación externa y cuando tú sueltas el brazo, se va hacia su abdomen. Eso se llama un lag sign. La pseudoparálisis también es un lag sign, pero en el plano de la elevación. Este es un lag sign en el plano horizontal de la rotación. ¿Cómo estudiamos un manguito rotador? Siempre radiografía. Hay que descartar patología grave, tumores, a veces pacientes que te dicen me caí, me sigo doliendo, radiografía y tiene una fractura antigua. Pero lo más importante porque el manguito, la radiografía nos permite ver cómo está funcionando el manguito rotador. Y el estudio más costo efectivo, ¿cierto? Una ecografía. Muchas veces nosotros pedimos resonancia cuando sospechamos una patología de la inserción del bíceps o cuando queremos ver si realmente un paciente tiene indicación de reparación. Cuando la radiografía nos dice, oye, ojo, este manguito rotador no está funcionando bien, cuando vemos que hay una disminución del espacio subacromial por una elevación de la cabeza del húmero. Si se fijan, hay dos signos característicos. O sea, primero tenemos una disminución, ¿cierto?, del espacio subacromial, como se ve en estas imágenes, y si yo sigo la línea de la escápula, borde inferior de la glena, borde inferior del húmero, y sigue. Se forma un arco. Como cuando hablamos de la pelvis, ¿cierto? El arco de Chanton en pediatría, parecía esto, tenemos este arco. En cambio, cuando yo sigo acá, sigo la glena, y se produce un quiebre, o sea, aquí hay un ascenso, y aquí este ascenso genera una disminución del espacio, es porque el manguito rotador no está funcionando adecuadamente y este paciente tiene que ser derivado. Ujú. Perfecto. Ah, perdón. Y me dice que tengo ahora uno por uno. Ya, perfecto. Tac. Mm, Entonces, cuando. La ecografía en la izquierda se ve entonces ahí tenemos, esta es la ecografía y pueden ver en esta zona está la tuberosidad mayor, en esta zona viene el tendón y aquí se ve el desgarro, ¿cierto?, con retracción por la musculatura del supraespinoso. Lo mismo se observa aquí en esta resonancia. Ojo, esta resonancia tiene una rotura grande, pero no se ve el ascenso, porque la resonancia, los pacientes están acostados. Esto hay que verlo con el paciente siempre de pie, ¿ya? De resonancia.
El estudio por imágenes, como decíamos, resonancia magnética, es un examen que es de segunda línea y principalmente nos permite ver si el paciente tiene una condición que sea de reparabilidad o no. ¿Cómo describimos una lesión? Es súper importante hablar del ancho, que es qué tan grande de anterior a posterior, el grosor, si es de espesor parcial o completo, que es el fondo de media lateral. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de una rotura que se ve en una artroscopía, que es de espesor completo y ancho total. En el fondo se ve un orificio desde dentro hacia afuera de la articulación. El manejo inicial, bueno, depende un poco, ¿cierto?, de la edad del paciente y, perdón, perdón, sí. El manejo depende un poco de la edad del paciente, el tamaño de la rotura. Si tenemos una rotura que es de espesor parcial, o sea, el tendón está conectado y solamente en un sector de su área transversal tiene este desgarro, el tratamiento principalmente es kinésico, ¿ya? 10, 20, a veces 30 sesiones de kine y después con ejercicio por muchos meses el paciente en la casa cuando ya tenga mayor control desde el punto de vista sintomático. ¿Cómo manejamos los síntomas? Analgesia multimodal. Puede ser analgésico, paracetamol, metamizol, antiinflamatorio, pero muy importante el uso de neuromoduladores como la pregabalina, ya que por un lado ayudan al control del dolor, la contractura muscular y también, como estos dolores son muy nocturnos y cuesta dormir y se altera el funcionamiento, ¿cierto? El ritmo circadiano, ayudan un poco a que los pacientes duerman mejor. Si la kinesiología falla, a veces es una alternativa por falla de manejo kinésico, una reparación. Pero cuando son roturas muy pequeñas, generalmente no lo recomendamos. ¿Cuándo operar? Principalmente cuando la rotura, bueno, falla y son pacientes jóvenes o son pacientes asociados, ¿cierto?, a una etiología más traumática. O a veces puede ser una rotura pequeña que era crónica, pero el paciente tuvo una caída o hizo un esfuerzo y la rotura aumentó de tamaño. Hay como les decía, algunas roturas que puede que no sean tan grandes, pero no es tan sintomáticas y uno va controlando a los pacientes, puede ser cada 6 meses, un año, porque tienen un riesgo, ¿cierto?, de progresar, incluso eso puede llevar en el largo plazo a una irreparabilidad y cuando ya parte los síntomas, el paciente no es reparable. Cuando tenemos un bajo riesgo de progresión y el enfoque siempre en la rehabilitación, en el fondo roturas que son degenerativas en pacientes mayores, cuando el cable anterior se habla de que si la parte, el tercio anterior del supraespinoso está conservado, muchas veces puede que esté roto la parte más posterior, pero el tendón sigue funcionando bien, o cuando hay roturas parciales. Cirugía solo, si agotamos todas las medidas conservadoras. General, funciona muy bien. Y la efectividad de la reparación es bastante buena. Los pacientes tienen recuperación, ¿cierto?, de los índices de calidad de vida, de funcionalidad. Sin embargo, hay que hablar con los pacientes que esto puede ser a veces 6 meses o un año. Es súper lenta la recuperación, ¿ya? Y sabemos que si la reparación es anatómica y logra la cicatrización, esos pacientes tienen mejor resultado que los pacientes con tratamiento no quirúrgico cuando está bien indicada la cirugía, ¿ya? En resumen, hay que tratar de evitar usar aire muchos días, siempre en periodos cortos, sino que más que nada analgésico y neuromodulador, esta analgesia que es multimodal. La infiltración con corticoides casi ya no lo usamos, sino solamente en pacientes mayores, en algunos casos seleccionados que pensamos que ya no es reparable. Y también en algunos pacientes que tienen pequeños desgarros, son más jóvenes y no responden a la quimio, también se puede usar a veces infiltración con plaquetas, pero la evidencia científica es menor. Respecto a los síndromes inflamatorios, bueno, perdón, tendinitis del bíceps, como decía, que muchas veces se ve en forma concomitante, a veces aislada, dolor en la corredera bicipital y uno de los test más importantes es el test de SPID, que en el fondo con el brazo supinado, elevando y hacemos una presión hacia abajo. También podemos evaluar con radiografía eco y el manejo igual que manguitos rotadores kinesioterapia. De los síndromes inflamatorios, lejos el más importante es la capsulitis adhesiva. Cuando fue la pandemia, hubo una epidemia de capsulitis adhesiva y
La verdad que de difícil manejo, pero eminentemente es kinesiológico, casi nunca se opera y tiene una fase que está muy bien determinada, que es una fase inflamatoria inicial, donde el paciente tiene un dolor muy intenso, que incluso puede llegar a consultar la urgencia. Es una de las tres grandes causas de dolor de hombro traumatológico que pueden llegar a la urgencia: una infección, una capsulitis adhesiva o puede ser una tendinitis cálcica. Y inicialmente el paciente mueve perfecto, solamente que no mueve porque le duele mucho. Una vez que el dolor empieza a disminuir, el hombro se empieza a poner rígido. Y cuando pasa mucho tiempo, generalmente el hombro recupera su movilidad sin dolor, pero puede pasar 1 o 2 años, que es lo que se llama la fase de resolución o de descongelamiento. No esperamos 2 años en los pacientes. Si vemos al paciente en una etapa inicial, tratamos el dolor. Eso puede ser con una infiltración intraarticular de corticoides, un buen manejo analgésico multimodal y cuando el paciente tiene controlado el dolor, kinesioterapia precoz. Si el paciente tiene mucho dolor, tiene buena movilidad y digo, capsulitis, aquine, el paciente me va a odiar toda la vida porque es la peor tortura que hay, ir a quine en una fase inflamatoria. Hay que esperar que ya haya un poquito de rigidez y el dolor esté controlado. Muy importante, la capsulitis puede tener un origen metabólico y los factores de riesgo más demostrados son la diabetes cuando está descontrolada o una alteración de la patología, o sea, de la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, hay que saber descartar, ¿cierto? Todas estas etiologías y saber que la causa más frecuente como etiología es secundaria a patología del manguito rotador. Pero ojo, a veces estos factores metabólicos pueden ser agravantes y nos pueden hacer que una capsulitis sea de muy difícil tratamiento. ¿Cómo la evaluamos? Principalmente rotación externa pasiva limitada, pero ojo, hay pacientes que tienen una luxación posterior inveterada o artrosis y también van a tener esto. Clave, la radiografía y la evaluación del manguito rotador y la patología de hombro doloroso. Radiografía eco y resonancia nos permite detectarla en forma rápida cuando estamos sospechando un dolor inflamatorio en un paciente que tiene mucho dolor, que todavía tiene buena movilidad. Hacemos una resonancia y vemos que hay un aumento en la señal de la cápsula. Podemos hacer una infiltración con corticoides precoz y a veces podemos evitar que el paciente evolucione con una rigidez tan importante. La fase entonces inflamatoria, como decía, se puede usar corticoides. A mí me gusta mucho la infiltración. Yo mando al paciente a infiltrar con un radiólogo bajo fluoroscopía y el paciente lo agradece mucho, baja el dolor y muchas veces no evoluciona con una rigidez tan importante. También, si alguien un poco le tiene fobia a las inyecciones, a la infiltración, se puede hacer un pulso oral de corticoides por 2 o 3 semanas, pero eso a veces puede tener efectos sistémicos adversos y más controversial. Y kinesiología después. En general, yo el año pasado no operaba ninguna capsulitis, es muy difícil tener que llegar a operarla, todo se suelta, pero hay que hacer una gran educación y ser como un guía espiritual del paciente, porque realmente cuando ya uno va en la kinesiología 50, 60 y recién empieza a ver avance, es complicado, pero así es una patología larga. La tendinitis cálcica también es otra causa muy frecuente de dolor agudo. De hecho, yo lo diagnostico por la agenda. A veces tengo un cupo, me meto en la noche y digo, mañana a qué hora tengo que llegar. Veo, digo, tengo un cupo disponible a las 10. Ya, perfecto. Y cuando llego, al otro día veo que el cupo está tomado. Alguien que tomó la hora en la noche. Típico, crisis de dolor intensa, nocturna, paciente muerto de dolor. Podemos pedir una radiografía y hacemos el diagnóstico inmediatamente de una tendinitis cálcica. ¿Y por qué duele tanto? No es una calcificación dura, es una especie como así como una pasta de dientes ya, pero de cristales, pero que se va liberando la articulación y produce una sinovitis química muy dolorosa. Como digo, muchos de estos pacientes llegan a la urgencia. Entonces, un dolor de tipo inflamatorio, agudo o hiperagudo, como digo, consulta frecuente de servicio de urgencia, pero responde muy bien a los SAINES, al manejo multimodal, e incluso actualmente, cuando es muy, muy, muy agudo, podemos enviarlo también a radiología intervencional, que hace una especie de lavado, o sea, bajo eco, pinchan la calcificación, inyectan suero fisiológico, sacan el suero, inyectan suero fisiológico, sacan el suero, lavan la articulación y finalmente colocan una infiltración con corticoide subacromial y el paciente lo agradece importantemente.
se ve generalmente de esa manera y el estudio es suficiente si yo sospecho y veo a un paciente así medio como en la urgencia, lo mando a rayos, porque la ecografía y la resonancia no la voy a tener disponible y digo, ah, ya, tendinitis cálcica. Siempre descartar con parámetros inflamatorios, si tuvo fiebre, que es una artritis séptica, y de todas maneras, algunas de estas clasificaciones, cuando se ven así muy, muy, muy fragmentadas, pueden ser antiguas. Como les decía, primero manejo del dolor, podemos hacer después kinesiología, si el manejo del dolor con medicamentos es controlado, y si no logramos controlar el dolor, podemos hacer este lavado con una infiltración subaracnoidea. En resumen, estas son las causas más importantes de síndrome de hombro doloroso y los mensajes. La patología del hombro es muy frecuente, en la patología no traumática, ¿cierto? Es clave hacer una muy buena anamnesia y examen físico, uno puede llegar a un diagnóstico bastante certero desde el punto de vista sindromático. Siempre pedir radiografía. Y si yo me voy de esta presentación y usted dice, oye, Manguito, radiografía, muy importante. Porque aparte de que pueden descartar cosas graves, les permite, ¿cierto?, poder entender bien la patología, cómo está funcionando el manguito, ver si hay tendinitis cálcica, si hay artrosis. O sea, he visto muchos pacientes que me lo han derivado para operar una rotura de manguito rotor, vienen solo con la eco, le toman una radiografía y el paciente tiene una artrosis severa y el tratamiento no es reparar el manguito, sino que poner una prótesis. La kinesiología es fundamental para el manejo inicial y prácticamente completo de la mayoría de estas patologías. Y cuando hay que indicar cirugía, la cirugía es un tratamiento efectivo. A veces está un poquito desprestigiada, porque en el fondo eh, hay colegas que le han empezado a indicar masivamente, uno es bien selectivo con los pacientes y no repara roturas que según la resonancia son irreparables, tiene muy buenos resultados. Es importante conocer los principales diagnósticos diferenciales y recordar siempre que la capsulitis adhesiva es el diagnóstico más frecuente de restricción de movilidad pasiva, pero no es el único, y que las infiltraciones cada vez las hacemos menos, pero en patología inflamatoria son muy útiles y como van dentro de la articulación, generalmente no dañan el manguito rotador. Muchas gracias, les dejo mi correo, los invito también a mis redes sociales, estoy iniciando lentamente, pero quiero hacer muchos videos educativos, tanto para pacientes como para estudiantes y también para otros especialistas. Así que vamos a ver si... las preguntas, creo que ahí voy a tener alguna ayuda. Muchas gracias, doctor, por su clase. Estuvo súper clara, muy precisa. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta en el chat sobre si la escápula alada siempre se asocia a alteración neurológica. Mira, en estricto rigor, el concepto escápula alada debiese ser de origen neurológico, porque tenemos la disquinesia escapular, o en inglés también está hay un concepto que se llama el STAM, que es el fondo de scapular, que hay trastornos de la movilidad asociados a la escápula. Eh, Hay de causa primaria y causa secundaria. Y de las causas que son asociadas a patologías neurológicas, en la que nosotros habitualmente le decimos escápula alada porque el paciente tiene una alteración que es fija, que se manifiesta más al momento, ¿cierto?, de activar la escápula y dependiendo del tipo de lesión, eh, porque si se lesiona, por ejemplo, el nervio torácico largo, se producen características de la posición de la escápula distintas a si se produce una lesión del nervio espinal o accesorio, que en el fondo es el onceavo par craneal. Entonces, cuando hablamos de escápula alada, estamos prácticamente refiriéndonos a estas dos causas que son más neurológicas. El término global es disquinesia escapular y es lo que más frecuente vemos asociado a patología del manguito rotor. Tampoco es tan frecuente tener una disquinesia sin patología del manguito, pero uno puede tener. O sea, en el fondo, por temas posturales, todo lo que es hacia la línea media, o sea, teclado, mouse, celular, produce alteraciones posturales de la escápula que puede que incluso no esté en un espectro sintomático y, o sea, yo lo he visto incluso en unos cursos en que invitaban a distintos cirujanos de hombro codo para que lo examinara
un doctor que tiene mucha experiencia y al momento de examinarlo, muchos de esos cirujanos tenían disquinesia escapular. Decía, pero ¿cómo hay disquinesia escapular si no tengo ningún síntoma? Porque la escápula puede estar alterada su posición en forma dinámica y todavía no tener síntomas, pero sí está en un proceso en que se va generando este círculo vicioso entre tendinopatía, dolor, inhibición muscular y más disquinesia. Cuando vemos que escápula alada, que es ya una alteración fija de la escápula asimétrica, la mayor parte de las veces está asociada a patología neurológica. No sé si hay alguna Súper. otra pregunta. Sí, hay acá como por lo menos tres preguntas más. Otra es si ¿Ya? es que hay alguna relación con la patología del manguito rotador y la menopausia. Mira, es una muy buena pregunta. Eh, Específicamente, no me ha tocado revisar un estudio que lo evalúe en forma dirigida, ¿ya? Pero sí sabemos que a medida que van disminuyendo ciertos niveles hormonales, también se ven en los hombres, no solamente en las mujeres, porque ustedes saben que también está la andropausia, se produce una disminución del estímulo a veces de la masa muscular y el manguito rotador, el tendón, está íntimamente relacionado al vientre muscular y esa atrofia puede ir de alguna forma, ¿cierto?, acelerando el proceso entre el manguito, que es como, en el fondo, la historia natural, que se va despegando, ¿cierto?, de la tuberosidad, tanto mayor como menor, dependiendo del subescapular. De hecho, la patología de manguito rotador es más frecuente en mujeres y más frecuente en mujeres de edad avanzada, pero también se asocia a muchos otros factores y como es multifactorial, a veces es difícil poder demostrar, ¿cierto?, que algún factor es más importante que el otro, pero yo creo que sí tiene un rol muy relevante y encuentro una pregunta súper interesante. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta que hay en el chat es que en caso de estar en APS y no contar con radiografía o eco, ¿se puede diagnosticar solo en base a la clínica? O sea, el síndrome de hombro doloroso se puede diagnosticar solo con la clínica y incluso en algún momento, les puedo mandar después ahí a la academia, yo hice un trabajo justamente que era del manejo del síndrome de hombro doloroso en atención primaria. Entonces hicimos un flujograma que en el fondo los pacientes que tenían más de 6 semanas de dolor, y ahí definíamos ya que era como un síndrome de hombro doloroso que descartaba, ¿cierto?, un poco las causas que son agudas, y que no se pasaron solas, ¿cierto? O con antiinflamatorios, sino que se mantuvieron en el tiempo, o el paciente ya en su primera consulta refiere que lleva 6 o más semanas de dolor. Esos pacientes que tienen un síndrome de hombro doloroso subagudo, en el fondo, uno descartando ciertas banderas rojas, ¿cierto? De patología inflamatoria, fiebre, dolor nocturno, todos tienen dolor nocturno, así que no nos sirve mucho para descartar, pero el fondo que no tenga un antecedente traumático o que haya tenido alguna baja de peso, ¿cierto?, no explicada o que no tenga, a veces el paciente que tiene un antecedente, un tumor primario que está en tratamiento y empieza con dolor de hombro y uno lo clasifica rápidamente como patología de manguito rotador y el fondo tiene una metástasis. Entonces, si uno descarta todo eso, uno puede iniciar un tratamiento, ¿cierto?, con analgesia multimodal, kinesioterapia motora. Incluso en ese trabajo nosotros planteamos una especie como de folleto, que son ejercicios autoadministrados, más unos videos que permitían que los pacientes se educaran. Al final, con el folleto basta, se los puedo hacer llegar. Y uno hacía una prueba de un mes con estos pacientes. La gran mayoría, sobre el 44%, después de un mes de ejercicio en su casa, el dolor remitía. Y así uno podía hacer como un primer, ¿cierto?, eh, filtro de qué paciente yo necesitaba derivar y hacer una radiografía y una ecografía. Pero la verdad que igual a veces hay que sacarse un poco ese concepto de, claro, puede que en tu consultorio no haya radiografía y eco, pero la verdad
que son exámenes que cada vez son más asequibles y a costos cada vez menores. Entonces, muchas veces uno, si conversa con el paciente y le explica la importancia que tiene, a veces la gente igual puede hacer el esfuerzo. Entonces, yo creo que igual es importante tener estas imágenes, porque además uno puede ir también controlando la progresión en el tiempo. Súper. Otra pregunta que hay en el chat es, ¿qué tan efectivo y recomendable es el uso de corticoides durante 2 semanas en el síndrome de manguito rotador? Mira, son preguntas más a veces como del manejo de cada paciente, porque hay pacientes que yo no lo quise poner todo aquí porque uno ya termina como confundiéndose, pero muchos pacientes tienen tienen síndrome hombro doloroso principalmente por tendinopatía manguito rotador, pero pueden tener grados variables de capsulitis que no lleguen a tener una capsulitis adhesiva, ¿ya? Con gran restricción de movilidad pasiva, pero sí un grado de capsulitis sinovitis y que sí se ven beneficiados con un pulso de corticoides para poder bajar un poquito el dolor, hacer que la analgesia multimodal sea más efectiva y después poder tolerar, ¿cierto?, la kinesiología. Pero la verdad es que se usa con muy poca frecuencia, está principalmente reservado para pacientes con capsulitis adhesiva propiamente tal, y al revés, se valora mucho más, por ejemplo, medidas físicas como calor local intermitente, que pueden ser estos guateros de semilla que son muy útiles, 5 o 6 veces al día, al fondo disminuye la contractura muscular, aumenta la circulación del tendón, entonces un poco se produce a veces un barrido de todos estos mediadores inflamatorios y hay muchas técnicas también que pueden manejar los kinesiólogos para el manejo del dolor que son muy efectivas, aparte de la masoterapia y el TENS, que está ya ampliamente demostrado desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia. Ejemplo, la punción seca, hay a veces también técnicas de fisioterapia invasiva con algunas agujas que producen electrólisis. Entonces, uno privilegia todas las medidas no invasivas y semi-invasivas, ¿cierto? Para poder manejar el dolor. Incluso cuando el paciente tiene algún grado de compromiso de la cápsula, yo por lo menos privilegio hacer una infiltración intraarticular, que no es lo mismo que hacer una infiltración del espacio subacromial, que sabemos que puede tener algún efecto negativo en el manguito rotador, sino que intraarticular, y eso es mucho más controlado, local y no tiene los efectos negativos que puede tener, ¿cierto?, de forma sistémica el uso de corticoides, porque uno puede hacer un pulso y dentro de todo está controlado, pero a veces estos pacientes, como uno está usando antiinflamatorio, hay que tratar de dejar algún protector gástrico y yo por lo menos trato de evitarlo y en general creo que no son 100% necesarios. Súper. También una pregunta un poco más práctica es, ¿qué proyecciones se pide para la patología de manguito rotador en la radiografía? Basta pedir una anteroposterior y una outlet de escápula. Si uno ya quiere ser un poco más preciso, puede pedir un axilar, ¿cierto? Porque el axilar también me puede mostrar bien la articulación y algunos indicios en que el paciente puede tener alguna artrosis, ¿cierto? Pero en términos prácticos, con la anteroposterior y la outlet, yo puedo ver bien si hay artrosis o no, si hay fractura o no, si hay alguna patología, por ejemplo, una metástasis, o si se ve aumento o disminución del espacio subacromial. Ya que el outlet de escápula, si la P no está bien tomada, el outlet también puede medir el espacio y se ve mucho, en forma mucho más clara. Súper. Otra pregunta que hay es, ¿qué recomendación haría de analgesia multimodal en primera consulta en hombro doloroso, en contexto de APS, como en la espera de algún estudio de imagen? Claro, yo lo que uso habitualmente y dentro de todo es efectivo, pero también de bajo riesgo. Inicio con pregabalina 75 miligramos, dejando dos indicaciones claras. Una, que la pregabalina hay que usarla todos los días o si no, no funciona y que puede tener un delay de efecto que puede ser entre 5 y 7 días. Porque muchos pacientes tienen baja adherencia
Tú le dejas la pregabalina, la usan 2, 3 días o la usan SOS, no sienten efecto y dicen la pregabalina no me sirve de nada. Versus la otra persona que usa la pregabalina y le da mucho sueño. Entonces también dentro de la indicación hay que explicar que hay que usarla 1 o 2 horas antes de dormir y en el fondo, si al otro día estáis con mucho sueño, como son comprimidos, se puede partir por la mitad o en cuarto. Eso es como el medicamento, a mi gusto es como el caballito de batalla de la patología del manguito. Y asociado a algún antiinflamatorio no esteroidal, puede ser un inhibidor selectivo de la COX-2, pero dejarlo SOS y explicar el fondo que se puede usar 5 o 7 días, pero después en el fondo hay que tratar de restringirlo, por último dejar unos 3 4 días un descanso y lo más SOS posible. Si uno ve que un paciente tiene demasiado dolor, se puede usar también paracetamol de 1 gramo hasta cada 6 horas. Pacientes mayores podemos incluir metamizol dentro del arsenal y finalmente, tramadol. Sin embargo, el tramadol hay un 10-15% de la población que responde muy mal, con náusea, incluso a veces termina en la urgencia. O sea, hay que siempre preguntar si han usado tramadol, si no lo han usado, explicar qué puede ocurrir, porque también a veces pasa que toman todo junto y dicen, no, me tomé la pregabalina, tuve náusea, así que suspendí todo y el paciente queda sin manejo. Así que yo creo que inicialmente mi primera línea, pregabalina, asociada a un AINES SOS. Súper. Y la última pregunta que hay es que en caso de pacientes hiperlaxos con subluxaciones frecuentes, ¿la cirugía fijadora preventiva es una opción o cuándo se debería operar? ¿O manejo solamente de fortalecimiento muscular? Claro. Nos salimos un poco del tema de hombro doloroso, porque en el fondo está más relacionado con la inestabilidad, ¿ya? Algunos pacientes que tienen hiperlaxitud pueden tener hiperlaxitud toda su vida y nunca tener un dolor de hombro, ¿ya? Sí, hay algunas teorías que en el fondo, si uno es muy hiperlaxo, ese manguito rotador está muy activo, porque es un estabilizador secundario, entonces puede ser que a largo plazo, cuando uno ya está Peri 40, Peri 50, puede que empiece con patología previo y un poquito más severa, pero es como más teórico. Pero sí, ya como por responder la pregunta, pero en general, cuando hay una inestabilidad multidireccional asociada a hiperlaxitud, generalmente nosotros tratamos de evitar la cirugía porque no tiene buenos resultados. Y el tratamiento eminentemente es kinésico, de fortalecimiento muscular, y después el paciente cuando ya recupera un poco la estabilización de la escápula, que le mostraba ahí ¿cierto? De la escápula ahí regulando como la foca de una pelota, gimnasio, mucha fuerza y mantener la estabilidad del hombro. Si por ese motivo se genera una inestabilidad que no se puede controlar con ninguna de estas otras medidas, a veces lo que hacemos es una aplicatura, en el fondo cerramos un poco la articulación con algunos puntos, pero eso, como es paciente hiperlaxo, puede ir cediendo también. Distinto es cuando a veces un paciente hiperlaxo se empieza a hacer predominantemente una inestabilidad hacia anterior o hacia posterior, y ahí se tratan como una inestabilidad clásica. Ya en casos muy extremos, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, de suplementar la cápsula con algo injerto de, por ejemplo, tendón de Aquiles, pero ya son medidas que son súper eh, como de salvataje. Lo que está muy de moda ahora, y en fondo cada vez un poquito más de evidencia, pero todavía no es como para hacer una recomendación, como la inestabilidad multidireccional depende mucho de los estabilizadores secundarios. Hay un dispositivo que se llama el shoulder pacemaker, que es como un marcapaso del hombro, que se coloca en la parte posterior. Entonces, conecta con el vientre muscular del supra, del infra, el rando menor y la distintas musculatura periescapular. Y en el fondo va ayudando y estimulando al paciente a coordinar nuevamente la musculatura para que no tengan inestabilidad, y se ha visto que tiene buenos resultados. Pero la evidencia todavía es muy escasa. Bueno, doctor. Y bueno, salió una pregunta más respecto a si es que los pacientes hacen RAM a la pregabalina, si pues, se puede usar duloxetina. Mira, ojo, la duloxetina también tiene algunos efectos adversos,
principalmente gastrointestinales, hay pacientes que no lo toleran. eh, Muchos de estos pacientes nosotros los tratamos de forma paralela con la unidad del dolor y una de las estrategias más frecuentes cuando hay mucha fibromialgia, compromiso muscular, contractura, es que se usan en forma conjunta. Pregabalina nocturna, duloxetina AM, partiendo siempre con 30 miligramos de duloxetina, 60 y vamos subiendo lentamente, ¿ya? Yo no tengo experiencia con, con el uso de gabapentina, en pocos pacientes lo he usado, pero yo los días lunes tengo un policlínico que es como más o menos integral de la patología del hombro y trabajamos mucho con los médicos de familia de la Universidad Católica y ellos me han recomendado muchas veces que para poder disminuir los RAM se puede partir en vez de pregabalina con una dosis de gabapentina. Se supone que tiene menos efectos adversos, pero la verdad es que no tengo experiencia personal, por lo que no lo podría recomendar, pero creo que también es interesante explorar ahí en base a la pregunta que hicieron. Super doctor. Esas serían las preguntas que salieron en el chat. De nuevo, muchas gracias por este cambio que llevo en las clases, Ni un por la problema. disponibilidad. Eh, y eso, Recording quería stopped. preguntarles si es que podrían enviar la presentación y o la grabación para que los alumnos puedan tener